Ahora vamos a pasar, nos gustaría invitar al doctor Oscar David, si pudiera favorecernos con su participación para dialogar con la sustentante, doctor. Claro que sí, saludos a todos mis compañeros, sobre todo a la licenciada Sisi, lo cual el documento realmente del cambio, cuando lo hizo, muy interesante, y muchas de las cosas que ha comentado la doctora Olivia, también nosotros aquí lo hemos marcado y lo hemos observado. Sisi, primero que nada, un reconocimiento por tu arduo trabajo, también por tu propuesta. Debo de mencionar esto antes de pasar a la examinación y también a las preguntas, puesto que la propuesta que tú haces es una propuesta muy interesante. Realmente ese tipo de trabajo se tiene que desarrollar y se tiene que hacer aterrizar en las ideas y las necesidades del contexto local en el que te encuentras. Habiendo dicho esto, ahora sí, me gustaría primero comenzar con unas preguntas de examinación. ¿Qué es gobierno digital? Bueno, para mí el gobierno digital es el uso de recursos tecnológicos en la prestación de servicios públicos de las administraciones. Pero no queda hasta ahí, como decía yo, en el desarrollo del contexto conceptual. Hablaba sobre que hay una transición bien marcada entre lo que fue el gobierno electrónico y el gobierno digital, que nos permite que sea un gobierno digital, que haya una participación ciudadana, que no solo sea de gobierno a gobierno, es decir, que no solo sea un gobierno electrónico, que era lo que se hablaba con anterioridad, un gobierno que solo se encarga de implementar el uso de recursos tecnológicos sin hacer un feedback con la ciudadanía y con cómo ellos se sienten con esta prestación de servicios públicos digitales o con la operatividad del uso de recursos tecnológicos en pues, actividades diarias de las administraciones públicas. Para mí eso es un gobierno digital, un gobierno que sí incluye y que recibe o que tiene una contestación ciudadana y también, pues, como lo pretende este trabajo, con sus servidores públicos. Ahora sí, en tus trabajos tú nos hablabas del nivel de escolaridad, hablabas del 67% que tiene alguna licenciatura. Posiblemente, y no se ve ahí, sería bueno desagregar que tal vez la mayoría de las licenciaturas están vinculadas a lo social, no todas, habrá gente que tenga también sistema o inclusive algún otro tipo de grado, pero la mayoría se asumiría también, esto te lo digo como consejo de investigación, si desagregamos de las licenciaturas que son estatales, ahí está la participación del gobierno en la creación de recursos humanos. Cuando el problema que tú hablas del gobierno digital y lo vinculas a las habilidades digitales, entonces asumimos que en la formación profesional de ese 7 de cada 10 trabajadores del municipio que estás estudiando, posiblemente fueron egresados por la misma escuela pública o la universidad del estado. De tal manera que no tener las habilidades digitales requeridas tendrían que hacer plantear qué está pasando en su formación profesional para no poder establecer el gobierno que están aprendiendo, y tal vez como tú, en gobierno y gestión pública, que salen al trabajo sin tener las habilidades que se están demandando. Y muy interesante lo que también tú presentas como resultados. ¿Qué opinas al respecto de eso? ¿Hay alguna responsabilidad del mismo gobierno en exigir modernización a nivel de gobierno digital, pero no dar las habilidades que se requieren en la formación profesional, sobre todo aquellos que me imagino que han de ser de la universidad pública, ¿no? Sí, considero que a partir de lo que mencionaba, del marco legal, tenemos un marco legal que no instituye en las escuelas una alfabetización digital, lo que es ahora el analfabetismo 2021. Tenemos que mucha gente ya está desfasada de la era informacional y yo considero que deberían de hacerse las reformas educativas necesarias para que el uso de tecnologías o herramientas tecnológicas pues ya vaya incluido desde el primer sector, que es el sector básico, y que esto les permita pues a los niños, a los adolescentes, hacerse de una formación multidisciplinaria, que no solo les competa su área, que cuando entren a una licenciatura solo se enfoquen en esto, sino yo creo que deberían de hacerse planes de estudios en donde sí se integren todas estas áreas que van a permitir el desarrollo humano de las personas en cualquiera de sus actividades que realice. Yo considero que nuestro
plan de trabajo aquí en la licenciatura y en la maestría ha sido muy completo porque nos ha dotado de herramientas. Con el doctor Iván tuvimos pues clases de tecnologías de la información y la verdad es que con lo poco o mucho que tuvimos con él de desarrollo de clases, pues yo tuve la pauta para realizar todas estas investigaciones porque me despertó el ánimo de ver por qué las nuevas tecnologías no estaban siendo parte de un sector tan grande como es el sector público. Entonces, sí considero que tal vez se nos pasó esta parte de desagregar el nivel de escolaridad, o sea, de relacionarlo con las áreas en las que estaban, porque sí es importante, hay planes de estudios que no consideran a las nuevas tecnologías como parte de su integración y que, pues, como lo dije, considero que debería ser fundamental en todas las áreas. Muchas gracias, doctor. Laura, a nivel de maestría es entendible un estudio descriptivo y sobre todo que llegues a nivel correlacional, eso es algo adecuado. Ya más adelante en un doctorado, si te anima, tienes que ver la parte explicativa, ¿no? Y el análisis entonces sube un poco de rigor. Pero yo te quería comentar sobre este mismo tenor. Muchas veces te das cuenta que la población, que es el recurso humano, no tiene los recursos ni tampoco el acceso a tener tecnologías adecuadas y por lo tanto también no tiene el uso de programas o habilidades digitales o alfabetización, como tú lo señalas en tu trabajo de investigación. Pero yo te pregunto, ¿qué hacer ante esta realidad? Ya se está detectado, ya se observó, nos dimos cuenta que el 67% de los que tienen una licenciatura pues presentan carencias de alto nivel. ¿Por qué no hay una referencia como con la ENDUTI o el censo para poder cuadrar los números que nos presentan las estadísticas nacionales en lo local de Chilpancingo, donde nos dicen que la mayoría de la gente tiene conocimiento del uso del celular, tienen acceso a un correo electrónico, pueden hacer un trámite sencillo, pero de repente los números que nos presentas son bien interesantes porque saliendo del discurso gubernamental federal pareciera que hay cierto maquillaje porque Guerrero tiene una explicación muy fuerte del atraso que hay dentro de la instauración de la modernización y digitalización. ¿Qué opinas al respecto? Sí, opino que cuando se hace un análisis, yo bien comentaba en el desarrollo de mi tesis que no podemos hacer un análisis de la alfabetización informacional sin antes desagregar las desigualdades sociales a las que se enfrenta nuestro contexto, el contexto local. Por eso en la parte del contexto sociopolítico de Chilpancingo exponía algunas de las dificultades o carencias a las que nos enfrentamos como Estado y como municipio. Sí, considero que tenemos tal vez un poco maquilladas las cifras en cuanto, o no maquilladas, porque en temas del censo del INEGI tenemos últimos lugares en alfabetización informacional: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, los 3 estados que principalmente permean desigualdades sociales, en los que existe pobreza extrema y marginación, son los 3 primeros estados en los que la alfabetización digital es nula. Entonces sí hay una correlación en estas variables y considero que reformar desde el marco político y normativo, creo que hice mucho énfasis en el desarrollo del trabajo, que nuestro marco local es pobre y también nuestro contexto nacional no nos permite pues desagregar o traer políticas públicas, porque si no hay a nivel nacional, pues no se pueden aterrizar políticas públicas locales enfocadas en erradicar estos problemas que son pues tan relevantes en el siglo XXI. Muy bien, en tu texto tú hablabas acerca de la ley orgánica, la estrategia digital, y como también el artículo 6 que habla del internet social, ¿no? Casi para todos. Y es muy interesante cómo lo llevas en ese capítulo, pero dijiste una idea que también viene ahí plasmada y que creo que tienes que desarrollar un poco más ahorita en tu examen. Hablaste del gobierno digital y la austeridad, y cómo hay una paradoja en esto, ¿no? Cómo de repente se exigen ciertos resultados, pero ni siquiera se está llevando, como ejemplo, la política de México Conectado, donde regalaban televisiones, tabletas y al menos hacían acceso a las tecnologías, que luego terminaban vendidas, terminaban intercambiadas, terminaban con también una serie de situaciones no deseables, pero que ahora ya no hay eso, porque hay austeridad, y con austeridad
con poco recurso, con población con un contexto como el que tú analizas en tu investigación, pero la exigencia externa de abatir la brecha digital, la alfabetización digital y todo lo que nos presentas, pues nos pone en una encrucijada. ¿Podrías hablar un poquito más sobre esta importante señalización de tu trabajo? Sí, creo que en el trabajo no me permití desarrollar esta parte o hacer una crítica al tema de cómo es que nuestro contexto nacional se aborda o se rige finalmente en una ley de austeridad republicana. ¿Por qué un gobierno digital cuando se implica de un presupuesto? En otros países el 20% de su presupuesto está destinado a la infraestructura de telecomunicaciones, y en nuestro país, ¿por qué nuestro gobierno digital está alineado a una austeridad republicana? No me parece lo correcto, no me parece que sea esta línea la que debería de llevarse. Como lo decía el doctor Oscar, en otros sexenios la política digital estuvo en manos de otras secretarías, como la Secretaría de Telecomunicaciones, que es a quien finalmente debería corresponder suministrar esta parte. Sin embargo, en la actualidad tenemos que quien opera la Estrategia Digital Nacional es la Oficina de la Presidencia de la República, y a partir de ahí ellos desglosan en una Estrategia Digital Nacional carente, porque todo el software es contratado, o sea, para la administración pública, bajo los preceptos de una ley que les impide, porque es austeridad republicana. Considero que no debería de estar enfocada ahí. Considero que el hablar de gobierno digital es hablar de dinero, hablar de disposición política y presupuestal. Entonces, creo que me hizo falta ahí desarrollar una crítica más contundente en cuanto al tema de la austeridad republicana. Muy bien, dos últimas preguntas para ir al uso de la palabra. Hablabas de las 13 secretarías que tú identificas y cómo las separaste también a través de seleccionar a las personas para poder hacer una encuesta. Los resultados que te sacaron la mayoría de sexo femenino y también la población entre 35 y 44 años nos da una idea de cuál es el contexto local del municipio. Ante esto, que tienes una generación principalmente femenina que ha crecido en una sociedad que tiene cierta valorización de tratar de dar cierta alfabetización digital, nos damos cuenta que esa generación son emigrantes digitales, es decir, no son nativos. A diferencia de lo que tú percibes como tu generación, que ya naciste con el uso del internet y el celular, y esas características de las habilidades que tú tienes no se te brindaron a través de la enseñanza pública, sino posiblemente por el contexto de tu edad y de tu generación, ¿qué señalarías que podría ser una medida legal útil para poder contrarrestar a este escenario que tú has identificado? Sexo femenino, 35-44 años, 67% de educación a nivel licenciatura, y sobre todo un uso que ellos se autocatalogan o ellas se autocatalogan bueno regular. ¿Qué es lo que tú piensas? Considero que deberían migrarse políticas públicas que han funcionado en otros países, como en el caso de Chile, en donde se da una realfabetización informacional. En cuanto a los inmigrantes digitales, se les vuelve ahora sí que a hacer una reformación pública sobre los conocimientos que adquirieron en cierto tiempo, se les da una recapacitación para que estén actualizados. Yo considero que muchos de estos inmigrantes digitales tal vez ya no tienen la disposición, el tiempo de volver a estudiar por su cuenta. Sin embargo, si se pudiera hacer a través de nuestras leyes de educación, que se les dé una formación continua que les permita a ellos adaptarse a estas nuevas tecnologías. Ya lo vemos desde casa. Uno tiene que enseñarle a veces a su mamá, a su abuelito, a las personas adultos mayores por esta brecha generacional, a hacer uso de los dispositivos móviles. Pero no podemos estar todo el tiempo pendientes de ellos. Entonces considero que el gobierno debe enfocar ciertas políticas públicas a hacer no solo a sacar del analfabetismo a México, porque aún permea, sino también ya enfocarse a este tema de la alfabetización digital y volver a
no dejar solos a estos inmigrantes digitales. También nosotros como ya nativos digitales sí podemos ayudar, pero creo que de parte del gobierno las políticas públicas deberían de estar enfocadas a erradicación de esto, ¿no? Yo en el desarrollo del proyecto que presenté para la implementación del gobierno digital hablaba de una capacitación constante de competencias digitales para los servidores públicos del ayuntamiento. Sí hablaba también de un diagnóstico previo, más o menos como el que se hizo con el resultado de esta investigación, que nos permita justo identificar esas debilidades, tanto de brecha de género, brecha escolar y brecha generacional, para ver cuáles son los objetivos que hay que atacar, porque como les decía, no porque haya un porcentaje mayor de mujeres operando en la administración pública, quiere decir que todas ellas estén inmiscuidas en la operatividad del gobierno digital, y mucho menos que estén preparadas también para pues esta implementación o esta parte. Así que identificar esos rubros, ese tipo de brechas, permitiría al gobierno hacer políticas públicas más eficientes en cuanto al tema de alfabetización digital, no solo en la administración pública, sino también en la sociedad. Bueno, como toda examinación, lo más amargo viene hasta el final, ¿no? Entonces ahí te van ya las observaciones más puntuales para que las escuches, y con eso concluyo mi participación. El detalle cuando tú haces un trabajo local es que muchas veces se deja de lado lo nacional y también lo global. En ámbitos tecnológicos estamos viviendo una época en la que todo está integrado y hay una dificultad compleja para abordar el fenómeno que tú mencionas. Primero que nada, me voy a poner con el tema de brecha digital. El tema de brecha digital, a través de que se le otorgó la concesión a Elon Musk, el empresario dueño de Tesla, tiene Starlink, que es su compañía global en la cual brinda internet satelital de mediana altura en todo el mundo. Comenzó en México en el año de la pandemia, en el 2020, previo a tu año de estudio, en el cual se le dio la concesión por $200, es decir, una cantidad aproximada de, ¿qué te gusta? 4,000 pesos, ¿no? Ya ahorita está en $100 y está bajando todavía más, inclusive al mes ya son como 1,000 pesos lo que ha pasado, más gente lo tiene. El detalle aquí, a lo que yo quiero aterrizar, es que con esta tecnología que ya permite que todas personas en el mundo puedan conectarse a un nivel de una velocidad muy grande, a un costo de 1,000 pesos al mes para México, la brecha digital ha sido superada. Ya no necesitamos internet para todos, ya no necesitamos Telcel, ya no necesitamos cualquier otro tipo de sistema, sino ya tenemos un mecanismo útil, eficiente y global para que todo el mundo pueda estar conectado, al menos en el acceso y en el uso. El problema es que se vuelve una brecha económica. Fíjate lo que te estoy diciendo, ya no es un problema de poderlo tener. Si tienes el dinero, tienes internet. Y no estamos hablando de 20,000 pesos, estamos hablando de algo que es equiparable a que una persona tenga 2 paquetes, por ejemplo, de Telcel. Entonces ahí está, la brecha digital ya está en entredicho ahora. Parece ser que eso ya desaparece a nivel planetario, porque el proyecto Kuiper también de Amazon, el dueño de Amazon, también está poniendo esto, y también viene el proyecto chino, ruso, y se están dividiendo todas las telecomunicaciones a nivel global de una manera acelerada. Por lo tanto, la brecha digital por acceso ya no es una realidad, es más que nada por dinero, y esa es una responsabilidad de cómo están los estratos socioeconómicos de cada país. La segunda observación que tenemos que ver es, en cuanto a las habilidades de la población y su alfabetización, las habilidades que tú plasmas o que vienen ahí son los que quienes generan el interés global de la modernización no quieren que desarrollen tecnología o que desarrollen algún tipo de herramienta que les quite de la tendencia global. Quieren que las habilidades que se están midiendo, se están señalando, sean habilidades del usuario. Es decir, que pueda usar y que pueda subirse a todo el tren digital que se ha diseñado, pero aquellos que desarrollan o que cambian lo que existe, es decir, un nivel todavía no solamente de uso de habilidades, sino de desarrollo, y que pueden ir más allá a través de generar sistemas, no les está permitido a la población en general, sino a un grupo técnico demasiado especializado. Y por último, a nivel global se están trabajando con programas de inteligencia artificial, que en vez de aumentar a la población de la gestión pública y del gobierno local en las áreas de toma de decisiones y de ejecución, se están reemplazando, porque las habilidades que han tenido ahora las pueden desarrollar entes, máquinas de inteligencia artificial. Entonces urge incluir tal vez en un futuro trabajo, lo que tú puedas hacer, temas como los datos.
los datos, el manejo de los mismos, la toma de decisiones, la programación y tener usuarios en la administración pública que entiendan lo complejo que es ahora la desaparición de la antigua actividad que era la actividad de gobierno clásica. Entonces esos 3 puntos me quedo todavía más, pero sí, ¿quieres terminar con algo? Paso el micrófono. No, muchas gracias, doctor, por todas sus observaciones, son muy puntuales. Considero que nos dan una pauta para seguir desarrollando trabajos de investigación y que pues tal vez podamos colaborar en trabajos posteriores con esos temas. Muchas gracias por sus observaciones. Muchas gracias, doctor Oscar David. Pues una de las motivaciones para sí continuar y culminar su tesis era que teníamos un asesor de allá, de donde usted está, el doctorado en gobierno electrónico. Entonces le dije, no, pues aquí vamos a aprender todos, ¿no? En equipo, también con nuestra compañera doctora Oli, con el doctor Iván. Y digo, pues aquí hay que hacer equipo y bueno, nos da mucho gusto escucharlo y